esta confusión del amor con el sentimiento que tantos dramas y tantas tragedias traen los matrimonios constituidos, ¿bien? Y que debiera ser enseñado, debiera ser dicho que el amor no es únicamente un sentimiento, que el amor es mucho más que esto y que se ama incluso cuando no sienta nada, ¿bien? Bueno, esta situación es una situación relativamente nueva en la historia de la civilización humana. Porque uno tiende a pensar que todo el mundo vivió y pensó y sintió como nosotros vivimos, pensamos y sentimos ahora. Y eso no es así. Bien. Y a lo largo de la historia se van ganando cosas, pero se van perdiendo cosas también. Y algo que se ha perdido es justamente la recta concepción del amor. Miren, de una época que correspondió a la época de los griegos, los romanos, en la Edad Media, la mal llamada Edad Media, y en donde lo real, la realidad, era el punto de partida para pensar, para sentir, para actuar, se pasó en una época que se llamó modernidad, y modernidad viene del latín modo, que significa hoy, y que significa decir lo que interesa es lo de hoy, no interesa el pasado, no interesa lo que nos dieron otros. Ahora vamos a construir desde cero una nueva historia. Todos ustedes en el colegio han visto o han estudiado algo de Descartes, ¿no es cierto? Bueno, Descartes que decía, pienso, luego existo, ¿no? Puso Descartes el pensamiento, el sujeto, como el punto de partida de todo. Entonces ya no era el objeto, ya no era la realidad, el punto de partida del pensar, del sentir, del actuar, no era la realidad, aquello alrededor de lo cual yo debía de girar y adecuarme a ello, sino que el sujeto era el sol, el nuevo sol alrededor del cual giraban los otros astros. Y entonces yo, con mi pensamiento, con mi sentir, con mi voluntad, era el que iba a dictarle a la realidad cómo ésta debiera ser. Como decía un científico moderno, si la realidad no se acomoda a mi hipótesis, o sea, a mi pensamiento, peor para la realidad, ¿no? Esto fue un cambio importantísimo en la historia de la humanidad, importantísimo, y dio lugar a lo que se llama el subjetivismo, por el sujeto como centro de todo, ¿bien? Y fue desarrollándose de un modo tal que rompió con un esquema que es fundamental, que ha sido fundamental en el modo como el ser humano se hace más ser humano, que es un trípode, en donde en primer lugar está la naturaleza humana, es decir, quién soy yo, cómo soy. Eso no lo he construido yo, sino que yo tengo pulmones, tengo corazón, tengo espíritu y estoy hecho para amar. Eso me ha sido dado, no decido yo tenerlo de una determinada manera o no. Y luego está el fin, porque todo esto está como una semilla para desarrollarse, para tornarse más plena, como desde una semilla podemos tener un árbol frondoso, finalmente. ¿Ok? Eso se llama el fin. Entonces, en todas las civilizaciones previas a la modernidad, se entendía que el ser humano tiene una naturaleza y que el ser humano apunta a un fin que es su pleno desarrollo como ser humano. ¿Ok? Bueno. ¿Y cuál es el tercer elemento? Porque habíamos hablado de un trípode, ¿recuerdan? Están las normas, los principios, los valores que nos indican, como semáforos, como señales en medio de una carretera, pensemos en la naturaleza como que yo estoy en Lima y el fin me quiero ir a Piura, ¿ok? Entonces en el camino yo tengo señales, tengo semáforos, tengo, en fin, diversas indicaciones que evitan que yo no llegue pues a Tarma en vez de llegar a Piura, ¿ok? Bueno, eso es la ética, que es el paso de la naturaleza al fin a través de un conjunto de principios, de señales, de valores, etcétera, etcétera. Lo que ocurrió fue que en un momento de la historia se dijo, ¿saben qué? No hay fin, no hay meta. Solamente está la naturaleza humana y nos quedan las normas. ¿Bien? Esto lo dijo Kant.
En un momento podrán investigar y ver de qué se trata esta cuestión. Pero fue un drama en la historia de la cultura humana que se abandonase el fin, porque el fin es el sentido, es aquello hacia donde yo voy. Y nos quedamos simplemente con las normas que uno al final decía, ¿por qué yo tengo que ser recto? ¿Por qué yo tengo que ser honesto? ¿Cuál es el fin de todo ello? Y la moral, la ética, se tornó una opresión, un sinsentido, porque se había perdido el sentido del fin. Entonces es como que agarro mi carro, estoy de Lima, me voy a Piura, pero ya no hay Piura, ya no sé a dónde voy, y tengo semáforos, y tengo policías, y digo, ¿por qué no evito todas estas normas y me dedico, pues, ya que no hay fin, ya que no hay meta, ya que no hay Piura, me dedico, pues, a divertirme, a vacilarme con mi carro dando vueltas, ¿no es cierto? Y eso fue lo que pasó. Finalizado el siglo XIX, vino un señor llamado Nietzsche, profeta de lo que se llama nihilismo. Ustedes son inteligentes, van a saber lo que eso significa. Nihilismo viene de nihil, en latín, que significa nada. ¿Ok? Y este señor lo que dijo fue, oigan, ¿saben qué? Ya que no hay fin, entonces acabemos con las normas y los principios y los valores también. Y quedemos con nuestro carro chocón, tipo la kermés, ¿no? Todos han subido un carrito chocón, de esos de las kermeses, y demos vueltas y hagamos lo que queramos y nos quedamos solo con la naturaleza, que es una naturaleza, decía él, basada en pasiones, en arbitrariedades, en sentimientos, y hagamos lo que queramos, ¿ok? Eso es lo que estamos viviendo hoy. El olvido de la dinámica de realización humana que permitía justamente ser más personas. Y nos hemos quedado con el subjetivismo y un subjetivismo arbitrario, en donde se rompe, se borra todo horizonte de los fines, todo horizonte de las normas, de los principios, de los valores, y lo único que cuenta es entonces mi deseo, mi voluntad, mi arbitrariedad. Bien, ese es en gran medida el origen histórico. Y lo que se trata es de conocer la realidad, qué es lo que ha pasado, por qué estamos en la situación en la que estamos, ¿bien? Y de dónde viene que se afirme que el amor no es un sentimiento, pues no solo de la experiencia, de la realidad que uno verifica en uno mismo, sino finalmente de Dios, que es la realidad más real y que nos revela, nos dice quiénes somos nosotros, ¿bien? Entonces es un problema que hayamos olvidado todo esto, que hayamos reducido el amor a un sentimiento. El hedonismo viene del griego hedone, que significa placer. Bien. Y justamente por toda esta historia que les he contado, o que les he señalado a pinceladas, estamos viviendo un sentimentalismo que se hace pasar por amor, y que hace que el hedonismo, o sea, el placer, se convierta en la regla de vida. Y entonces, en general, las personas buscan huir del dolor y buscar el placer. ¿No es cierto? Y esto no es el camino del amor. Hay muchos dolores que son el único camino para poder llegar a la felicidad. La alegría es más que el placer. El placer es una cuestión sensorial, de que me gusta el helado de chocolate, me gusta el helado de vainilla, punto. La alegría es una emoción un poco más integral y la felicidad es mucho más que la alegría, porque la felicidad es un estado de plenitud del alma, es el colmar el vacío, los hambres que uno tiene, y esto se da muchas veces con dosis de dolor, de sacrificio, de renuncia, etc.